este video tutorial vamos a ver cómo podemos comprobar el correcto funcionamiento de una fuente de alimentación. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos los guantes. Lo que tenemos aquí es una fuente de alimentación ATX. Bien, en el lateral podemos ver cómo está toda la información sobre la fuente de alimentación, ¿vale? Su potencia y además los amperios que suministra por cada uno de los cables. También podemos comprobar cómo tenemos todos los cables necesarios para conectar esta fuente de alimentación. Tenemos los conectores para conectar la placa base, el conector SATA, el conector Molex y el conector para la disquetera. Muy bien. Vale. En una fuente de alimentación comprobamos que tiene un gran número de cables, muy diferentes, ¿vale? Cada uno de un color distinto. Ya sabemos que el color negro significa tierra, por lo tanto todos los cables negros son tierra, mientras que el resto de cables que tienen diferentes colores lo que nos van a dar son distintos voltajes. Todos los cables rojos nos dan la misma tensión, todos los cables amarillos, así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, si yo tengo una fuente de alimentación, como tenemos aquí, podemos pensar que una fuente de alimentación no suministra corriente hasta que el ordenador no está encendido, pero eso no es cierto. Así, por ejemplo, tenemos esta fuente de alimentación que la vamos a conectar. Hemos conectado el interruptor y con el polímetro vamos a comprobar que aunque la mayoría de los cables no tienen tensión, sí que existe uno que tiene tensión. Así, por ejemplo, ponemos el negro con el negro, ¿vale? Ponemos esto aquí para que se vea. Bien. El negro con el negro, y si puenteamos el negro y el lila, tenemos aquí, vamos a ver, veremos que me está suministrando 5,14 voltios, ¿vale? Eso quiere decir que la fuente de alimentación suministra corriente incluso con el ordenador apagado. Esta corriente le permite al ordenador estar en stand-by, por ejemplo, arrancar cuando pulsas una tecla en el teclado o arrancar directamente desde la red. Una manera de comprobar que una fuente de alimentación funciona es haciéndola arrancar. Para indicarle a la fuente de alimentación que tiene que arrancar y dar voltaje en el resto de los cables, lo que tenemos que hacer es puentear el cable verde. Aquí vemos como hay un cable de color verde, pues si puenteamos el verde con cualquiera de los de color negro, es decir, con tierra, podremos hacer que la fuente de alimentación empiece a suministrar voltaje en todos sus cables. Muy bien, para eso lo que vamos a utilizar es un pequeño cable. Aquí tenemos un pequeño cable, ¿vale?, que vamos a conectar y puentear la fuente de alimentación. Por lo tanto, primero apagamos la fuente de alimentación, cogemos y pelamos los extremos de nuestro cable. Vale. Una vez que ya tenemos pelado el cable, ya podemos hacer el puenteo. Por lo tanto, nos vamos aquí, conectamos cualquier de color negro, muy importante que sea negro, si no, no arrancará. Vamos a ver que yo pueda. Muy bien. Lo metemos hasta el fondo para que conecte bien y después conectamos el de color verde, que lo tenemos aquí. Muy bien. Una vez que tenemos bien puesto este cable, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a conectar la fuente de alimentación. Ponemos el cable, ¿vale? Y vemos cómo estaba encendida, por lo tanto vemos cómo empieza a funcionar. El ventilador nos indica que la fuente de alimentación está dando voltaje. Para ver que todo está funcionando correctamente, la mejor manera es ver que los voltajes de cada uno de los cables coinciden. Así, por ejemplo, cogemos nuestro polímetro, ¿vale?, lo ponemos en voltaje, lo ponemos en voltaje con una escala superior a 20 voltios, ¿vale? No vamos a tener ningún cable que tenga un voltaje superior a 20 voltios, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos en los cables para medir su voltaje. Así, por ejemplo, aquí, siempre el negro con el negro, ¿vale?
Una vez que hemos puesto el de color negro y tengo puesto este, ya puedo comprobar los otros. Así, por ejemplo, si conecto, vamos a poner esto aquí para que se vea mejor, ¿vale? Si yo conecto aquí con el amarillo, vemos que me está dando un voltaje de 12,28. Realmente tendría que darnos 12, pero bueno, normalmente hay un pequeño error, ¿vale? Nunca da exactamente el mismo voltaje. Después tenemos el rojo, ¿vale? Que nos da un 5,17, 16, ¿vale? Esos son 5 voltios. Y así con todos los cables. Otros cables nos dan voltajes más raros. Bien, pues habría que ir comprobando los voltajes y que todo esté funcionando. Que la fuente de alimentación me dé los voltajes correctos en todos los cables tampoco quiere decir que esté perfecta y que funcione siempre perfectamente. Para comprobar que una fuente de alimentación funciona perfectamente, lo que debemos de hacer es ponerle carga a la fuente de alimentación y ver cómo los voltajes no cambian cuando está suministrando potencia a los diferentes dispositivos del ordenador. La manera más fácil de comprobar eso es utilizando un tester de fuente de alimentación. Este tester de fuente de alimentación lo que hace es va a permitirnos comprobar los voltajes de una manera mucho más rápida y además lo que nos asegura es que aunque le pongamos carga, los voltajes no van a variar, ¿vale? Por lo tanto, para este tester en concreto lo que tenemos que hacer es como mínimo conectar los cables necesarios para la placa base, que serían 24 espigas y al menos el de 4. ¿Vale? Si quisiera comprobar los otros cables, pues los puedo conectar. Aquí tenemos el moles y aquí tenemos el de la disquetera. ¿Vale? Pues por lo tanto, quitamos el cable, ¿vale? Ponemos esto, ¿vale? Lo ajustamos bien. Solo entra en una posición, por lo tanto, si vemos que no entra es que lo estamos colocando mal. Bien, y aquí tenemos el de 4 espigas. Como hay diferentes tipos de fuente de alimentación, no podemos encontrar con conectores de 4, 6 u 8. Aquí tenemos en qué posición lo tenemos que poner, dependiendo de el tipo de fuente de alimentación que queramos comprobar. Pues aquí comprobamos el de 4. Vale. Una vez que tenemos puesto todos los cables, ya lo único que nos hace falta es encender la fuente de alimentación. Conectamos la fuente de alimentación que tenemos aquí, ¿vale? Bien, y vemos cómo el aparato no ha detectado la corriente. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, vamos a acercarlo un poco más, ¿vale? Nos está diciendo la información de esta fuente de alimentación. Así nos dice que el voltaje de 5 voltios lo tiene a 5,3, el de 12 a 12,4, el de 3 a 3,4, el de menos 12 a menos 12, ¿vale? Y nos está pitando diciendo de que los voltajes los tiene un poco altos. Nos está diciendo que la fuente de alimentación está defectuosa y deberíamos de cambiarla. Pues esto es todo en nuestro video tutorial de cómo se comprueba una fuente de alimentación.